yo sí voy a leer porque esto no es mío, así que no me queda otro remedio. Agradezco la colaboración de Juan Carlos Bezulia, que ha traducido al español para que yo pudiera, o al castellano, como hay que decir más propiamente, para que yo pudiera leerlo. Bueno, Regina comenzaría así. Buenas tardes. Alba y Mario, queridos amigos, organizadores incansables de este evento, les agradezco inmensamente la invitación a participar de este panel y la comprensión de mi dificultad para estar hoy con ustedes. Fundamentalmente le agradezco a Alba la gentileza de representarme leyendo mi contribución. Yo estoy leyendo esto porque ella me lo pidió. Un abrazo enorme a todo el grupo que participa anualmente de estos nuestros encuentros. Un abrazo también para los que aquí se encuentran y en especial a Nora, coordinadora del panel, a mi querido amigo Juan Carlos y a Silvia. Tomando como referencia la realidad brasileña, al comenzar con las prácticas, allá por los 80, podemos decir que lo hacíamos sin ningún respaldo teórico. Nuestras prácticas estaban basadas en los ensayos y errores y en los ensayos y aciertos. El sentido común, la personalidad del mediador y la formación académica de cada uno recibido en la universidad. Era eso lo que nos orientaba, las tendencias individuales de cómo mediar. Así podemos decir que lo que teníamos eran abogados mediadores, administradores mediadores, psicólogos mediadores y otros profesionales. El desarrollo importante y sólido de las bases de la mediación, como las contribuciones de Harvard, la Escuela Transformativa y la Circular Narrativa, así como los estudios de Juan Carlos Bezulia, enfatizando sobre la importancia de un abordaje más humano, considerando a las personas por encima de todo y a la mediación como un encuentro entre personas que deben ser comprendidas e incluidas sin juzgarlas ni discriminarlas, nos dieron la posibilidad de acceder a esos conocimientos que nos permitieron descubrir teorías y prácticas que comenzaron a ser implementadas por los mediadores en actividad. Lo que se observa aún hoy es que la formación universitaria de origen continúa a influenciar los estudios realizados por los investigadores de la mediación, como por ejemplo el terapeuta, que trae especialmente para la mediación prácticas y estudios de la terapia. Una observación atenta de las escuelas transformativa y circular narrativa revela esas características. Con un mirar de profesional de las áreas del derecho y de la administración, es fácil constatar eso cuando la escuela transformativa trata del empowerment, o sea, como algo que se da dentro de una relación, por lo cual las personas potencian aquellos recursos que les permiten ser un agente, un protagonista de su vida, al mismo tiempo que se hacen cargo responsables de sus acciones. Como dice Marinés Suárez en su libro Mediación, Conducción de Disputas, Comunicación y Técnicas, el objetivo es modificar la relación entre las partes sin importar si es o no obtenido el acuerdo. Aquí también, en mi condición de profesional del derecho y de la administración, me es fácil constatar eso cuando la Escuela Circular Narrativa abreva la terapia familiar sistémica. Por otro lado, los profesionales del área del derecho y de la administración muchas veces conducen la mediación especialmente orientada a las relaciones de trabajo y empresarial, referenciados en la Escuela de Harvard, que nace de un trabajo conjunto entre la Business School y la Law School de la universidad. Actúan con ideas y prácticas que se aproximan de la dinámica de la administración y del derecho, con foco en los resultados en la dinámica de los negocios. Y aquí un paréntesis. Extrañamente, la Escuela de Harvard es denominada por algunos de tradicional. Se entiende que todas las escuelas ya mencionadas traen en sí una tradición a ser reconocida, por lo tanto la denominación no es adecuada. Desde mi punto de vista, en la actualidad, la mediación y por consecuencia también el mediador enfrenta algunos desafíos. Construir el conocimiento sobre la mediación a partir de una base teórica consistente y de una observación atenta del desarrollo de las prácticas, de la propia actitud y del espacio donde se expande la potencia personal. Hacer de la deconstrucción de los compromisos con las formaciones académicas básicas, abogado, psicólogo, administrador, entre otras. Hacer la deconstrucción del concepto de la mediación correcta y la consecuente aceptación de las múltiples formas de mediar y del modo de hacerlo de cada uno. Conquistar la credibilidad y abrir espacios con la flexibilidad suficiente
como para elegir y utilizar las técnicas y los recursos necesarios para mediar. Identificar las cuestiones fundamentales en la mediación, como los principios que rigen el procedimiento y el comportamiento ético del mediador. Estas parecen ser las acciones necesarias para enfrentar los desafíos. Lo que se encuentra en la práctica son situaciones con características distintas, donde las personas identificadas como mediadores actúan de formas variadas y creativas, encontrando espacios de composición de una riqueza que sorprende. Ejemplo de eso es lo que pasa en un hospital público de Porto Alegre, en Río Grande do Sul. Interesante caso práctico, donde la acción de mediar se desarrolla entre gestores y funcionarios, entre pacientes y profesionales de la salud, entre funcionarios y funcionarios, entre las políticas públicas de la institución y las situaciones que se presentan. Expresiones como mediador negociador, facilitador de la comunicación, agente de la realidad, promotor de transformación, aparecen en un artículo publicado con el título de Mediación de conflictos familiares. Y así actúan los mediadores del hospital, en lo que puede ser... en lo que puede ser llamada de mediación lato sensu. En el ámbito empresarial son ricas y variadas las situaciones en que aparece la mediación lato sensu. Tensiones frecuentes entre las áreas comercial y de producción, divergencias entre directores, competición depredadora entre departamentos de la empresa por causa de querer cumplir las metas. Aceptar y recibir esos múltiples espacios de la mediación, considerando los desafíos expuestos, sabiendo participar sin tomar partido, y finalmente conocer la dinámica de los procedimientos a ser elegidos y adoptados, son las actitudes contemporáneas que pueden fortalecer la mediación y abrir los horizontes a las posibilidades que se presentan. En fin, deseamos un ser humano mejor, y una vez más, concordando e incluyendo y concluyendo con Juan Carlos Bezulia, un ser humano capaz de saber que vivir la vida es antes que nada un encuentro entre personas. Muchas gracias. Abordaje de conflictos, vengo yo pensando abordaje de conflictos, como es el título, ¿no? Y de pronto abordar es subirse a un barco, vos Gladys, que sabés de náutica más que yo, y hay abordaje, hace tanto tiempo que uno nombra perspectivas, abordajes, enfoques, ¿no? ¿Cómo será esto? Gestión, tratar, administrar, resolver conflictos, ¿viste? Abordaje. Y de pronto me cayó una buena definición de subirse a un barco. Claro, pero el barco está en marcha, ¿viste? Porque, ¿no? Y bueno, yo me ocupo particularmente hace 10 años de investigar la práctica de quienes trabajan en este campo de abordar, gestionar, administrar o facilitar o mediar conflictos. Me dedico particularmente a la investigación, más allá de esas otras cosas que me interesan de la capacitación y del quehacer como mediador. Cuestión entonces que en esto de abordar y prácticas pensé que lo primero que quería compartir con ustedes era esto de a qué se le llaman prácticas. Y las prácticas son para nosotros espacios sociales que gozan de cierta autonomía, ¿vieron? Eso, bueno, vas allá que te van a atender, ¿no? Hay una práctica y hay alguien que hace eso. Pero esas prácticas, se llamen como se llamen todas, abordando conflictos, transforman en algo, se espera que transformen en algo aquello que atienden. Entonces, esta es una buena definición de alguien de quien también he estudiado bastante, que es Barbier. Cuestión entonces que dije, bueno, para hablar de abordajes, hablemos de prácticas sociales, y si algo va a transformar esa práctica, en el campo en el que yo investigo, y sé que dentro de un rato también hablará la doctora Battaini, con quien trabajo, y muy particularmente desde Libra hacemos la asistencia técnica de ese programa, y les agradezco tantísimo a todo ese equipo lo que podemos hacer, porque ahí nos preguntamos cada vez que realizamos la práctica, por lo menos estas 3 preguntas básicas, ¿no? Que cualquier operador social, pensado multidisciplinariamente,
debe preguntarse al momento de revisar su práctica para nosotros. ¿Qué tipo de cosa transformar? ¿O qué se espera que fuera a transformar? La naturaleza de la transformación, ¿cuál será? Yo vengo escuchando desde ayer cosas muy interesantes en este congreso y hace un rato y a cada uno de los panelistas le agradecí la idea porque desde los dos cerebros, ¿no? Para pensar cuando vas a hacer y vas a hacer qué, desde dónde estás operando, para transformar qué, desde las ideas de predeterminación, desde las ideas de secuestro emocional, si se acuerdan de Ray, ¿no? Iba como juntando las cuestiones para decir, bueno, qué bueno preguntarse, ¿qué implicancia tiene el interventor que interviene en eso? Que no estoy hablando solo de mediación, estoy hablando de cualquier operador en rol de gestionar un conflicto. Quizás le pongo el foco hoy al conflicto familiar, porque así pensamos, porque Regina está en organizaciones y porque mi amigo Juan va a venir desde el lugar de los adolescentes. Y Juan en el otro está hablando me dice, Silvia, vos viste que viene bien Regina, qué pena que no llegue, porque la verdad que lamentamos que Regina no haya llegado, porque nosotros, con familia y tener adolescentes, dice él, la interdisciplina está. Pero, viste, está aceptada, ¿no? El aporte interdisciplinario, y hace un rato Nora me decía así, los aportes. Quizás en las organizaciones, no tanto. La verdad es que es cierto que en el discurso, y lo venimos escuchando también en este congreso, de distinta manera, los aportes interdisciplinarios están reconocidos en el discurso y en muchas cosas declaradas, ¿verdad? Y después podríamos mirar los haceres. Cuando hablo de los haceres estoy hablando, y agradezco por si hay gente aquí, porque a mí me dijeron, cuando me pidieron participar, les agradezco tanto a Mario y Alba, me dijeron, mira, en todo caso, no solo de mediación y mediadores, y menos mediación presencial, porque el abordaje de conflictos, habrá gente, yo tengo también el gusto de trabajar con la gente de asistencia a la víctima, con gente que trabaja en la OED, con gente que revisan su práctica. Y juzgados de familia y consejeros que se preguntan las mismas cosas cuando deciden revisar su práctica. Y es preguntarse cómo organizan la intervención, desde dónde. La verdad, entonces los discursos interdisciplinarios, y Cecilia también dijo hoy, ¿no? A veces están, y después a lo mejor en los quehaceres, a lo mejor no están. Y escuché también a otro señor que dijo, bueno, y yo podría, no podría estar. En fin, la cuestión es cómo abordar los distintos aspectos implicados en una conflictiva familiar. Porque los sistemas familiares no son estructuras cosificadas. Así como tampoco los operadores, ¿no? Los operadores también tienen, además del reptil, el cerebro emocional, además del racional. Y a veces me gusta a mí distinguir que hay capacitaciones instructivas, y uno puede leer muchos libros y puede hacer muchos cursos, y hay una necesidad de conciencia reflexiva y de capacitación reflexiva al momento de dejar de saber decir para encontrarse sabiendo hacer. Y ese es en este momento el campo particular que le interroga éticamente al abordaje de los conflictos. Entonces, recupero la idea de que toda conducta humana es situada en una realidad histórica, simultáneamente reproducida y modificada por el lenguaje, a través del cual somos capaces de conocerla. Porque la verdad que nosotros vivimos de historias narradas y nos reconocemos narrando historias. Y si no, acá cerquita y desde hace un tiempito tengo a mi directora diciéndome, Silvia, ¿qué vamos a hacer con la actualización del código? Por favor, no te olvides. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo articulamos en capacitación de mediación familiar? ¿Qué la ley de familia? ¿Qué los cambios? ¿Qué ahora? Porque cosas que se narraban de una manera y se construyeron de esa manera que se narraban, patria potestad, régimen de visita,
¿No? ¿Qué cambió? Ahora la forma de narrar, y ahora la forma de narrar y la forma de hacer, porque ahora la forma de hacer la vamos a tener que adecuar a qué quiere decir esa forma de narrar. Entonces, por otra parte, decimos el funcionamiento familiar es un funcionamiento complejo. Complejo porque en realidad no tiene solamente una estructura. Resulta que en la estructura del funcionamiento familiar hay planos y dimensiones que son de regularidades, donde hay ciertas cosas que se van a repetir, que son las mismas y que uno puede operar ahí, a lo mejor para hacer una intervención de sostén o de contención, pero hay otras estructuras que son de las cosas que varían en las familias y que son de oscilaciones muy importantes. Y que todo eso hace a la capacidad de transformación de una familia, pero que también hace a la singularidad en cada familia y a la creatividad para ser generativo en cada familia. Resulta ser que algunos abordajes en los conflictos familiares trabajan para delimitar los problemas y localizarlos concretamente en certezas, y me acuerdo de Atilio Álvarez esta mañana, quizás ustedes también, y decía, pero resulta que esto no parece una política social, esto me parece que atiende esto, resuelve esto concreto, estático, pero no parece una política social que atienda la prevención que hablaba de milagros, ¿no? Muchos de ustedes habrán estado como yo, estuve muy agradecida de escuchar eso. Entonces, uno puede hacer muchas cosas en una intervención como operador en el conflicto. Claro, va a tener que ver cómo define conflicto y cómo define aquello que tiene que hacer, espera a su institución que lo haga o define su política pública para hacer. Pero además deberán ver qué formación tiene para hacerlo, con quién más cuenta. Porque estoy hablando de distintos escenarios donde a lo mejor podría ser que sea necesario delimitar el problema, localizarlo y hacer una intervención directa, pero podría ser que lo mejor para esa familia sea abrirle otro escenario, trabajar para encontrar nuevas visiones y algunas otras posibilidades. Estos dos campos marcan campos de acción y de construcción de intervenciones diferentes para un operador en el abordaje del conflicto familiar en este caso. Aportes interdisciplinarios muchos, varios, me empiezo a apurar, me puso la amarilla. Y entonces quiero decirles que estoy un poquito hablando de mis formaciones en relación a teorías de la complejidad cibernética y cuestiones seguramente de prácticas comunicativas de las que provengo, y agradezco estar mis enseñanzas por Foster, Gergen, Gulishan y toda esta gente, compartiremos en otro momento, pero lo cierto es que la familia fue entendida en algún momento desde visiones y modelos que miraban el equilibrio y el déficit. ¿En dónde equilibra esta familia y qué le hace falta? Y ese es un modo de mirar las familias y los conflictos familiares. Y quizás con Juan tendríamos otra conversación para ver si miramos algo de eso cuando hablamos de restaurativo. Y o trabajar para, no el déficit y el equilibrio, sino justamente para lo que los nuevos paradigmas vinieron a hablar a propósito de reconocer el desorden como orden y como sistema abierto en las familias. Y para eso ver la posibilidad de transformación y los recursos que una familia puede tener, aunque estén congelados, detenidos, demorados o a lo mejor inhabilitados. Habría que ver en cada conflicto. Por eso uno de nuestros diseños, y digo nuestros porque estoy hablando del trabajo con Gladys, con todo el equipo de Libra, con Tierra del Fuego, diseñamos centros multipuertas donde los operadores se preparan como servicios para reconocer cuándo un usuario y qué un caso necesita como equipo que lo atienda para ir a una puerta, que podría ser muy diferente. Si va a negociar, si va a ser ayudada para una contención psicológica o para una mediación o para defensoría.
el tema va a ser entender qué trae la familia para resolver, qué se escucha de lo que trae la familia, cómo opera el rol del profesional que asiste para escuchar a esa familia, todas las cosas que pasan para cuando uno empieza a escuchar lo que el otro trae. ¿Qué se recorta? Porque todos sabemos mucho acá, quizá, de comunicación. Y cuando escucho, selecciono algo con lo que opero y otra cosa, a lo mejor no. Y muchas veces uno se pregunta cuando realizamos la práctica, y en general los mediadores y los operadores se sienten muy fortalecidos después de revisarse y ser acompañados para revisarse, en el sentido de ver qué cosa escucho predominantemente y qué cosa dejo de lado, y qué cambio hubiera tenido si hubiera entrado por allá, y por qué cosa será que me había llevado a entrar por acá. Y en ese punto resulta ser que un sistema familiar siempre tiene una clasificación mucho más amplia de cosas que lo que manifiesta en las pautas que repite, hablando del conflicto familiar. Por eso hablamos de interdisciplina, por eso algunos programas, algunos con los que tengo mucho gusto de venir trabajando, trabajamos en equipos interdisciplinarios. No es por el rol, es por entender el objeto de estudio de una manera amplia, generativa, sistémica, global, un poco trayendo, digamos, la idea de ampliar, ya que tengo rojo y que la tendencia es unificar, ¿no?, en la comprensión de algunos fenómenos, entender a todas las familias como igual. Eso nos trae bastante déficit, y cuando investigamos en general encontramos que a veces los operadores tienen intención de hacer cierta cosa, pero cuando hacen, en la repercusión, uno ve que lo que les sale es esta otra cosa, y que habría que hacer algunos cambios para conseguir aquello otro. Lo que ocurrió es empezar, más que por el asunto de abordaje, por el asunto de interdisciplina, en el sentido de a qué llamamos y si es algo nuevo o no. Como todos ustedes, nací a la mediación por Harvard, digo, imagino, no son muchos jóvenes aquí, pero bueno, yo por mi edad y todo esto. Y a medida que fui trabajando, tuve la suerte de participar de la introducción de la mediación en varios países, aquí con nuestra amiga Sonia de Lechea, en Paraguay, en Brasil, en Portugal, en Angola, y esto me ha permitido empezar a pensar de una manera más estructurada, ¿no? Porque todo lo que uno lleva estructurado, las diferencias y las modificaciones te lo quiebran, ¿no? Y cuando empiezas a trabajar mucho con familia, como presentó Silvia, cuando empiezas a trabajar mucho con el caso mío de adolescentes, autores de infracción, te das cuenta que lo que se hace es más de lo mismo. Y como lo que se hace es más de lo mismo, no resulta. Entonces uno tiene que darse cuenta que hay que producir algún cuestionamiento como para crear abordajes que realmente traigan una diferencia, hagan una diferencia. Digamos, la disciplina, la interdisciplina está en el abordaje de conflictos desde, yo te diría, los últimos años que trabajamos. O sea, mismo en el Poder Judicial, realmente un juez solamente piensa en el derecho. No. Y si es de familia, tiene sus asesores que le van transmitiendo sus informes. O sea, ya no estamos más, no es posible trabajar más desde la exclusividad. Porque, ¿cuál es el concepto, digamos, de disciplina o de interdisciplina? ¿Dónde está el saber?
Esto es lo que realmente haría una diferencia. Nosotros imaginamos que una persona va a consultar a un profesional porque tiene algún problema de salud, legal, relacional. Entonces, digamos, ¿por qué va? Porque el profesional tiene un saber que va a poder hacer una posibilidad de diagnóstico que va a decirle con lo que a usted le pasa es esto, y lo va a situar en un área, en la realidad de un área, sea psicológica, sea médica, sea legal, la que fuere, y le va a decir, bueno, según esto, usted tiene que hacer tal otra cosa. Incluso, digamos, tenemos casos, fundamentalmente los médicos, en que ni nos dicen lo que tenemos. Dicen, no se preocupe, tome esto y se le pasa. Y uno sale como un estúpido, porque de alguna manera es entregar la salud y la vida a otra persona. Entonces, digamos, esto, bueno, Foucault obviamente lo ha trabajado muchísimo, este asunto del saber como poder es una de las cosas que más nos perturban en el trabajo y en la aplicación práctica de nuestras profesiones. Y esto tenemos que entenderlo, genera dependencia. Cuando yo me divorcio y hago un proceso judicial, yo le digo siempre a los abogados, la actividad de ustedes es insalubre, porque ellos se divorcian pero se casan con ustedes. A partir de ese momento no dejan de molestarlos más, porque me trajeron a la nena, porque no me trajeron a la nena, porque me pagaron la pensión, no me pagaron la pensión. Y hay una dependencia tan absoluta, esa gente no vive. En mi área es más específica de adolescentes. Nosotros tenemos que pensar la adolescencia como un pasaje de la dependencia, de la emancipación. ¿Y qué es lo que hacemos para aplicar la protección integral? Yo estaba, en el momento hablaba de guerra de fuego, estaba con Ulf, y yo ahí a las charlas y disparamos en una panadería que está en el medio del camino entre uno y otro. Y entonces me presentan desgraciadamente como especialista en adolescentes, y el señor me dice, con usted quiero hablar. Y me empieza a hablar, por supuesto, de su problema con su hijo adolescente, obvio, no. Entonces yo cuando pude hablar, le dije, ¿usted lo escucha a su hijo? Y me dijo, sí, yo siempre le digo lo que tiene que hacer. Y esto es el saber. El no respetar al otro porque tiene su saber. Entonces, digamos, si nosotros tomamos las características, aquí fundamentalmente pensamos las legales, pero las legales están envolviendo todas las biológicas, psicológicas, sociales, antropológicas del adolescente. Si nosotros pensamos en que la búsqueda del adolescente es la emancipación y la protección integral es precisamente para ayudarlo a que haga ese pasaje. Y si pensamos fundamentalmente en los conceptos de dignidad humana, donde dice el derecho a la expresión, y analizamos un poco qué hacemos con nuestros adolescentes. A mí me tocó trabajar en Salta con un grupo de gente que en una ciudad donde había habido algunos suicidios de adolescentes, y la queja permanente de ellos era que no eran escuchados, no tenían posibilidad de expresar. Entonces, si nosotros podemos empezar, yo llamo de mediación responsable y emancipatoria, no porque quiera crear una escuela, no, muchísimo menos, por favor, porque yo trabajo como todos, mezclando Harvard con psicología narrativa, con transformativa. Yo no inventé
pensar de otra manera. Pensar, que fundamentalmente, vamos a partir de los conceptos pedagógicos de Paulo Freire, de los conceptos de Boaventura Sousa Santos, acabar con el conocimiento que sea colonizador y poder ir a un conocimiento-reconocimiento donde todos saben y tienen otro saber diferente al mío. Y yo, como mediador, lo primero que debo hacer es escuchar. Y este sería lo único. Escuchar. Saber. Que el saber sea de ellos. ¿Para qué? Para que ellos se puedan diagnosticar. No hay nada mejor para la propia evolución de todos nosotros, es que primero podamos identificar qué nos pasa, en qué situación estamos, dónde aprieta el zapato. Pero eso, si es descubierto por la misma persona, o por las mismas personas que están consultando, ahí la situación va a ser mucho más fácil para ellos poder generar desde su saber cuáles las soluciones posibles. ¿Cómo hacer? ¿Qué tratamiento hacerse? Lo que yo llamo, en el caso de la mediación, que no sería el acuerdo, sino que sería la elaboración del proyecto del futuro. ¿Qué queremos para el futuro y cómo vamos a implementarlo? Y esto es obviamente una cuestión básica para trabajar con los adolescentes. Una revisión de todos esos relacionamientos, porque ellos son, en la medida en que son miembros de una familia, miembros de una comunidad, miembros de una escuela. Su identidad y su identidad social por encima de todo. Y una sociedad que les niega espacio. Tenemos plazas para los pibes, tenemos discotecas para los adultos, pero no tenemos espacio para los adolescentes. Estos adolescentes de Salta, lo que pidieron por escrito fue que se les otorgara un espacio para ellos, donde pudiesen reunirse, pudiesen organizar cosas, porque no hay espacio. El adolescente es un paria. Y nosotros tenemos que darle ese espacio, posibilitarle ese espacio, posibilitarle su reflexión, la toma de conciencia de sí mismo, de sus relacionamientos. ¿Para qué? Para que pueda ver la trascendencia de sus actos, no solamente por el mal que pueden producir, sino por el mal que puede producirse. Protección integral, el principio de la protección integral. Entonces, si nosotros entendemos que el ser humano no puede ser atendido desde una o varias ciencias, porque que a mí me duela el hígado no significa que yo deje de tener un cuerpo interactivo que está funcionando y que obviamente esto de que el hígado no esté bien se relaciona con otras cosas, incluso porque me peleé con mi mujer, incluso porque me echaron del laburo. ¿Cómo podemos atender en mediación a una persona por el problema que trae? Es un absurdo eso. Eso es una limitación que no permite de ninguna manera poder trabajar dando la atención diferenciada. La atención diferenciada es, somos personas y desde nuestro ser persona podemos entender a otra persona. Es la única posibilidad que desarrollemos en nuestra escucha una capacidad de recepción, de acogimiento, de tal manera como para comprender a los participantes. Pero no solamente comprenderlo desde la perspectiva racional, sino poder tener una comprensión sensible. Es imposible trabajar con adolescentes si uno no tiene una comprensión sensible con ellos, si uno no establece una comunicación con ellos.
esto no es solamente para aplicarlo a los adolescentes o a la familia. Porque un señor que va a consultar por un problema con un contrato, su problema no es el contrato, es la manifestación de todo su problema. Entonces lo podemos reducir al conflicto. El conflicto, si un pibe le roba a una señora, esto es un síntoma, es una manifestación. Y en adolescente podemos decir que es un pedido de ayuda. Un pedido de ayuda que no llegó desde otros espacios y que tuvo que llegar a la violencia para ser pedido. En los casos de todo tipo de relacionamiento humano, no podemos ceñirnos a pensar solamente el conflicto. Tenemos que pensar la relación. Y una mediación donde no sea el mediador frente a la relación de ellos y que quiera transformarla y que quiera curarla o enderezarla. No, yo tengo que meterme en la relación. Tengo que arremangarme ¿cómo se dice? Arremangarme las camisas, los brazos, las mangas. Arremangarme las mangas y a partir de ahí ponerme a trabajar con ellos desde la perspectiva de que mi comprensión sensible habilitará la habilitación sensible entre ellos. Mi presencia como tercero es llevar a que ese diálogo, esa comunicación entre ellos, no sea una comunicación ilusoria, donde yo ya te dije, vos sabés que te dije, vos no querés más. ¿De qué estamos hablando? La presencia del mediador obliga a explicar, obliga a dar cuenta. Esto con familias, con adolescentes, con gente de negocio, con lo que sea. Yo tengo que estar ahí para promover que ellos simbolicen sus vidas, se apropien de sus vidas, se apropien de sus relacionamientos, se apropien de sus problemas, porque la única manera, apropiándose de esto, es que ellos pueden darse la posibilidad de planificar, así lo queremos vivir. ¿Y cómo queremos vivir de ahora en adelante? ¿De qué manera vamos a vivir? Personalmente me gusta más decir, la mediación no es mediación de conflictos. La mediación realmente es para la programación de la vida futura. Y desde la perspectiva absolutamente humana, para que las personas puedan realmente emanciparse. Trabajar con comunidades. Yo no puedo ir a una comunidad para decir lo que deben hacer. No puedo ir a una comunidad para decirles no. Una vez en Angola me dijeron que hay que trabajar con la comunidad porque aquí las chicas quedan embarazadas muy jóvenes. Y tenemos que cambiar eso. Cuando uno trabaja con la comunidad, la única salida que tienen las pibas es quedar embarazada de un viejo. Porque no tienen oportunidad de trabajar, de estudiar, de nada. Y los padres a partir de un momento dejan de sustentarlas. Entonces ellas pasando a ser concubinas de un viejo, tienen la vida asegurada, la vida de poder comer. Entonces, ¿cómo vamos a ir a esa comunidad a combatir el embarazo joven o adolescente? Muy bien, estoy marcado. Tenemos que ir a escuchar. Tenemos que ir a escuchar, a sensibilizarnos, a comprender sensiblemente, para que ellos también se sensibilicen, se emancipen, dejen de estar dependiendo de políticas asistencialistas, de la imposición represiva, y empiecen a asumir que la violencia es corresponsabilidad de todos, que lo que pasa en mi familia es corresponsabilidad de todos, que lo que pasa en mi comunidad es corresponsabilidad, lo que pasa en mi país, lo que pasa en el mundo. Todos tenemos una cuota parte de responsabilidad. Y esto es lo que podemos hacer en la mediación para que las personas se emancipen y comiencen a vivir su propia vida. Gracias.